Los líderes de la Unión Europea se reunieron este martes por videoconferencia para recibir detalles de los encuentros del lunes en Washington sobre Ucrania. Insistieron en que cualquier paso hacia la paz requiere que Rusia pare la violencia primero y que el proceso de inclusión de Ucrania en la Unión Europea debe avanzar. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Emmanuel Macron y Keir Starmer presidieron una videoconferencia de la coalición de voluntarios aliados de Kiev. Sanciones contra Rusia y garantías de seguridad fueron los principales puntos tratados. Los líderes militares de la OTAN se reunirán el miércoles para discutir sobre Ucrania. Hamás aceptó una nueva propuesta de alto el fuego mediada por Egipto y Qatar para Netanyahu. La decisión demuestra que el grupo, considerado terrorista por varios países, está bajo presión. Exige la liberación de todos los rehenes para acordar una tregua. En varias regiones de España, los bomberos luchan contra los incendios. La previsión meteorológica habla de una posible bajada de temperaturas que podría ayudar en los próximos días. El gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios el próximo martes. Bienvenidos. Las garantías de seguridad para Ucrania y la posible participación de Estados Unidos en ellas es el gran tema que ocupa a los líderes europeos tras la cumbre de este lunes en Washington entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky y varios jefes de Estado y de Gobierno de Europa. Este martes, los líderes europeos mantuvieron un encuentro virtual de seguimiento. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, aseguró que esta misma semana los responsables militares de la coalición de voluntarios concretarán con Estados Unidos las garantías de seguridad para Ucrania. Costa dijo también que nunca en los 3 años de la invasión rusa de Ucrania se había estado tan cerca de llegar a un acuerdo de paz. Estamos trabajando de la mano con Estados Unidos. Su compromiso de participar en las garantías de seguridad junto con los europeos y otros países afines es un paso muy importante, un paso muy bienvenido. La Unión Europea hará lo que le corresponde. Quiero añadir que nos espera una tarea difícil, pero me tranquiliza la unidad y la determinación que percibí en la reunión de hoy. Y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió este martes de que las garantías de seguridad que se le concedan a Ucrania deben ser lo suficientemente sólidas y creíbles. De esto hablamos en Bruselas con Beatriz Ríos. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Qué significa en la práctica que esas garantías de seguridad para Ucrania sean sólidas y creíbles? ¿Qué plantea exactamente la Unión Europea? Bueno, para empezar es importante entender que cuando hablamos de garantías de seguridad supone proveer a Ucrania de la capacidad de disuasión, de tratar de que para Rusia sea imposible plantearse de nuevo invadir el país. En los últimos meses hemos visto muchas opciones sobre la mesa. Una de ellas tiene mucho que ver con esta coalición de voluntarios de la que hablabas antes y que es este grupo de países que estarían dispuestos a garantizar la seguridad de Ucrania. Esto puede ser, por ejemplo, enviando soldados de sus ejércitos al terreno para que puedan garantizar el acuerdo de paz que eventualmente se firmaría con Rusia. Esto ha sido sobre todo lo que han propuesto países como Francia o Reino Unido. Y aquí era fundamental la capacidad de convencer a Estados Unidos para que fuera parte de esta opción. En este sentido, hemos visto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decir que ellos no van a mandar soldados, pero que sí que se plantean apoyar esos esfuerzos europeos, por ejemplo, con soporte aéreo. Por otro lado, podría ser la adhesión a la OTAN, pero esta opción ya la descartó Estados Unidos. Por eso, hoy escuchábamos al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, de hablar de esa opción de crear un modelo que se parezca al artículo 5 de la OTAN, que lo que propone es la seguridad colectiva, es decir, que se entienda que cualquier ataque contra Ucrania es un ataque contra el resto de países y, por lo tanto, la defensa corresponda no solo al ejército ucraniano, sino también a los demás. Otra de las cuestiones tiene que ver con reforzar al ejército ucraniano. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hablaba el pasado domingo de este concepto de puercoespín de acero, es decir, hacer a Ucrania lo suficientemente fuerte, hacer al ejército ucraniano lo suficientemente fuerte como para que a Putin no se le vuelva a ocurrir invadir el país. Y por último, una de las cuestiones que ha estado sobre la mesa y que hoy también Antonio Costa ha vuelto a reincidir en ella sería la entrada de Ucrania dentro de la Unión Europea.
Pues nos quedamos con Antonio Costa porque el presidente del Consejo Europeo aseguró también que el acuerdo de paz está más cerca que nunca tras la reunión en Washington con Zelensky y Trump. ¿Qué factores, Beatriz, concretos permiten a Antonio Costa hacer esta aseveración? Por un lado, Antonio Costa se refiere sobre todo a esos esfuerzos diplomáticos que hemos visto en las últimas semanas y al hecho de que haya cierto movimiento también en Moscú, porque hasta ahora habíamos visto muchos esfuerzos por parte de Ucrania y de Estados Unidos, pero no tanto movimiento. Para Antonio Costa, el hecho de que Putin se esté abriendo a la posibilidad de un cara a cara con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, es un paso muy positivo. Por otro lado, tiene que ver con estos avances que estamos viendo también en todo lo que tiene que ver con garantías de seguridad. Porque para que pueda haber un acuerdo de paz y para que esa paz sea justa y duradera para Ucrania, es absolutamente fundamental que haya garantías de seguridad. Pero no todo el mundo es tan optimista como Antonio Costa. Otros líderes de la Unión Europea, como por ejemplo la propia Kaja Kallas de la que hablábamos antes, es mucho más escéptica y considera que Rusia no se está tomando en serio estas negociaciones y no está lista para la paz. Muchísimas gracias, Beatriz Ríos, desde Bruselas. Y mientras tanto, el presidente Donald Trump ha descartado el envío de tropas estadounidenses sobre el terreno de Ucrania para ayudar a proteger al país contra los ataques rusos. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, se pronunció al respecto ante la prensa. El presidente ha declarado que no habrá tropas de Estados Unidos en Ucrania, pero podemos ayudar en la coordinación y quizá proporcionar de otra manera garantías de seguridad a nuestros aliados europeos. El presidente entiende que son de vital importancia para garantizar una paz duradera y ha ordenado a su equipo de seguridad nacional que se coordine con nuestros amigos en Europa y que continúe cooperando y discutiendo estos asuntos con Ucrania y Rusia. Y el presidente Donald Trump aseguró hoy en Fox News que no contempla enviar tropas estadounidenses a Ucrania y que esa tarea debe recaer en los europeos, aunque abrió la puerta a un posible apoyo aéreo. Ampliamos esta información con José Díaz Briceño en Washington. José, ¿qué implicaciones tendría este planteamiento para la seguridad de Ucrania y para el equilibrio dentro de la Alianza Transatlántica? Sí, las palabras del presidente Trump hoy fueron también un tanto ambiguas porque por un lado aseguró que no enviaría tropas en tiempos de guerra a Ucrania. Esto en principio dejaría abierta la posibilidad que en tiempos de paz sí lo haría en caso de que pudiera llegar a algún acuerdo. Y sin embargo, quizá lo más importante que se escuchó es precisamente el tema del apoyo aéreo. Esto obviamente ocurriría fuera de fuera de la Alianza Atlántica de la OTAN. Hay que decir, los líderes europeos hablaban ayer de garantías de seguridad parecidas a las contenidas en el artículo 5, pero Trump ha expresado claramente el disgusto de cualquier forma que Ucrania pudiera afiliarse de alguna manera a la alianza. Y es por eso que la gran pregunta es, si llega un proceso de paz, ¿qué exactamente significa el apoyo aéreo de Estados Unidos para las tropas de países europeos que pudieran estar estacionadas ahí? ¿Será un apoyo permanente? ¿Sería de aviones dentro del territorio ucraniano o desde fuera, desde bases, desde pues, el continente europeo? Muchas preguntas que todavía dejan estas declaraciones del presidente. Bueno, Donald Trump también dijo que es posible que Putin no quiera un acuerdo sobre Ucrania. ¿Qué se puede esperar entonces? ¿No resultan contradictorios ambos mensajes? Ayer mismo escuchábamos estas declaraciones en un micrófono abierto del presidente Trump al presidente francés Emmanuel Macron, donde le decía, ¿tú puedes creer que el presidente Putin está buscando un acuerdo conmigo? Por más loco que parezca, lo está buscando. Y con las declaraciones de hoy en esta entrevista en Fox News, pues contradigirían justamente lo mismo que ayer ya mismo adelantaba. ¿Existe una posibilidad o no de que Putin acepte un acuerdo de paz? Eso está todavía solamente en las conversaciones privadas que han sostenido Trump y Putin. Y sin embargo, hoy la Casa Blanca, en voz de Caroline Leavitt, la vocera, aseguró los dos presidentes, tanto Zelensky como el propio Putin, están dispuestos a sentarse a negociar en una reunión bilateral. Veremos si eso ocurre, pues desde el Kremlin no necesariamente ha habido esas señales públicas. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington.
Bueno, y mientras tanto, Rusia enfrió este martes la posibilidad de ese encuentro entre Putin y Zelensky al advertir que debe prepararse minuciosamente. Esto en contraste con la propuesta impulsada desde Washington. Mientras tanto, la propaganda del Kremlin ensalza a Donald Trump como socio confiable y acusa a Europa de sabotear la paz, presentando a Estados Unidos como abierto al diálogo y a Europa como el verdadero obstáculo. Trump es bueno, los europeos son malos. Trump merece un enorme respeto por su valentía. Esa es la línea oficial de Rusia, que el presidente estadounidense resistió con éxito los intentos de influencia de los líderes europeos e impuso lo que ya había acordado con Vladimir Putin. La coalición belicista antirrusa no logró doblegar a Trump en su propio terreno, escribe el expresidente Dmitry Medvedev en X. Europa le dio las gracias y lo aduló, dice el expresidente, que es considerado un agitador. A su lado, el propio Putin aparece como un líder moderado y razonable. Sin embargo, el propagandista más conocido de Rusia, Vladimir Solovyov, discrepa de Trump en un aspecto. No se puede considerar la reunión entre Putin y Zelensky como un hecho consumado. Lo que quiere decir Rusia es algo completamente diferente. Se trata simplemente de elevar el estatus de los miembros actuales de la delegación. Y al igual que el presidente Putin, Solovyov dice que el presidente ucraniano no es un gobernante legítimo. El mandato de Zelensky expiró en mayo, dice. Lo que no menciona es que la ley no permite a Ucrania celebrar elecciones en tiempos de guerra. El propagandista argumenta que incluso si Putin se reuniera con Zelensky en persona, no tendría el poder de firmar tratados y acuerdos, un punto de vista que comparte con otro comentarista de YouTube. No creo que se dé una reunión entre Putin y Zelensky, ni siquiera bajo la supervisión de Trump, sea cual sea el formato. Es un político ilegítimo. No tiene sentido hablar con él. Incluso si quisiéramos llegar a un acuerdo, es un don nadie. Los moderadores de este vídeo debaten sobre un intercambio territorial entre Rusia y Ucrania y cuestionan la soberanía territorial de Ucrania. ¿Acaso Ucrania tiene algo que ofrecernos a cambio? ¿Puede darnos algo más? Entonces hagamos esto. Todo el mundo habla de garantías de seguridad para Ucrania. Bien, démosle esas garantías. Pero a cambio obtendremos algunos territorios más. Si nos dan Odessa también, juraremos por nuestras vidas que nunca los atacaremos. El programa político diario 60 Minutos del Canal 1 de la televisión rusa se centra en una supuesta brecha entre Europa y Estados Unidos. A sus ojos, Estados Unidos es un interlocutor razonable que busca un acuerdo con Moscú. Mientras tanto, acusa a los europeos de intentar utilizar un alto al fuego para suministrar más armas a Ucrania y continuar la guerra. París y Londres están tratando de torpedear el plan de paz de Trump a cualquier precio, concluye la moderadora, acusando directamente a la Unión Europea de querer impedir la paz. Bueno, y vamos a la economía a Estados Unidos, ¿no, Paco? Así es, Silvia, porque ¿cuánto dinero está ingresando Estados Unidos con los aranceles? Pues según el secretario del Tesoro, las previsiones de 300.000 millones de dólares anuales se quedan cortas. Scott Bessent ha dicho este martes que espera que los ingresos federales por los aranceles sean superiores a la previsión que antes había hecho. Bessent no ofreció más detalles o nuevas cifras, pero en julio Estados Unidos ingresó la cifra de 29.600 millones de dólares a través del cobro de aranceles a las importaciones. Eso hizo que la cifra total entre abril y julio alcanzara los 100.000 millones de dólares. La administración Trump tiene el plan de utilizar esta lluvia de millones para reducir su déficit fiscal. Pero el propio presidente Trump ha hablado de la idea de utilizar el dinero para dar una ayuda o cheque a los estadounidenses. Una idea que no ha tenido recorrido de momento. Nos vamos a Nueva York con Ana Nieto. Ana, ¿qué ha dicho Bessent de estas ayudas con cheques a los hogares? ¿Sigue estando en la agenda de la Casa Blanca? No,
le ha puesto freno a la idea. La recaudación es verdad que puede subir a partir de las aranceles que han entrado en vigor este mismo mes de agosto, los potenciales que hay sobre fármacos, semiconductores, todavía queda por saber lo que se va a tasar, las importaciones de China e incluso las de India. Pero en cualquier caso, el secretario del Tesoro ha dicho en la CNBC, en una entrevista, que su prioridad es rebajar el déficit y empezar a reducir los 37 billones de deuda que tiene el país antes de mandar esos cheques. Y por los recientes cálculos de Standard & Poor's, mejor no esperarlos. Esta agencia acaba de reafirmar el rating del país y calcula que la recaudación con aranceles tiene el potencial de compensar los recortes fiscales aprobados este mismo año. Es decir, que el papel de los aranceles queda muy anclado en la economía, para las cuentas públicas del país. Ahora, bien, para compensar estos recortes fiscales no significa exactamente reducir el déficit. De hecho, Standard & Poor's espera que el déficit siga estando alrededor del 6% en los próximos 3 años, un periodo de tiempo en el que la deuda va a rondar ya casi el 100% del PIB. Precisamente Standard & Poor's rebajó el rating de AAA de Estados Unidos en 2011 y ahora lo mantiene. ¿Qué riesgos ve en estos momentos? De momento la agencia dice que no va a hacer ningún movimiento con respecto al rating en los próximos 2 o 3 años y lo hará positivamente si se reduce el déficit. Ahora bien, uno de los riesgos es que eso no ocurra, que el desfase entre ingresos y gastos del Estado no baje. El otro riesgo al que alude Standard & Poor's es que las presiones políticas resten fuerza a las instituciones estadounidenses y que se merme la independencia y efectividad a largo plazo de la Reserva Federal, algo que podría perjudicar al estatus del dólar como divisa de reserva, algo que es clave para la estabilidad crediticia del país. En un momento de intensa presión de la Casa Blanca al presidente de la Reserva Federal para que baje las tasas de interés y de cambios en la Oficina Estadística laboral que tabula las cifras tanto del desempleo como de la inflación, estos problemas se hacen más evidentes. Standard & Poor's dice que la polarización ha dejado la fortaleza institucional del país por debajo de algunos países similares. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. La industria del automóvil china sigue expandiéndose a nivel internacional. Por primera vez desde que hay registro, las inversiones fuera de China fueron superiores a las que las empresas hicieron dentro del gigante asiático. Según datos de la consultora Rhodium Group, en 2024 los fabricantes chinos de autos eléctricos invirtieron unos 16.000 millones de dólares en mercados internacionales. Mientras tanto, las inversiones en casa se quedaron por debajo de esa cifra. Es un cambio de tendencia que se produce cuando los fabricantes chinos están abriendo fábricas en otros países para, por ejemplo, sortear los aranceles en Europa y lidiar con la fuerte competencia dentro de China. Uno de los últimos ejemplos es Brasil, donde Great Wall Motor acaba de abrir su primera fábrica el pasado viernes. Más noticias. Hablamos del conflicto en Gaza, Paco, porque la milicia islamista palestina Hamas, considerada organización terrorista por la Unión Europea y otros países, dijo aceptar un nuevo alto el fuego propuesto por Egipto y Qatar como mediadores. La nueva iniciativa estipula una pausa de 60 días y que Hamas libere a 10 rehenes vivos a cambio de presos palestinos. Según fuentes israelíes, son aún 50 los rehenes en manos de Hamas, entre vivos y muertos. Durante esos 60 días, Hamas tendría que detener sus actividades militares e Israel permitiría el ingreso de ayuda humanitaria a los civiles. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicó un video poco después de conocerse la noticia, afirmando que Hamas es un grupo sometido a una enorme presión, pero no hizo ningún comentario sobre la propuesta. Sin embargo, este martes, un alto responsable político afirmó en declaraciones a la agencia de noticias AFP que Israel exige la liberación de todos los rehenes que quedan en Gaza, 20 vivos y 30 muertos. Y nos vamos a Tel Aviv. Maya Siminovich, ¿qué más nos puedes contar? ¿Hay respuesta ya del gobierno israelí que detiene el acuerdo? Hola Silvia, no hay respuesta del gobierno israelí y se prevé, según el gobierno israelí, que sean los próximos días, lo que significa que aquí hay algo muy abierto que puede ser en esta semana, a finales de esta semana o puede ser después.
El primer ministro, o más bien fuentes de la oficina del primer ministro, han informado hoy a medios anónimamente que están revisando la propuesta, si bien Netanyahu abiertamente dijo ayer que Hamás estaba desesperado y que Israel seguía con sus objetivos de la guerra, que es destruir del todo a Hamás, y que no estaba dispuesto a ningún pacto parcial, que es lo que están proponiendo aquí los mediadores, como estabas diciendo. Sin embargo, horas después, parece ser que otros dos fuentes cercanas a Netanyahu han dicho que sí están considerándolo. Y es algo que realmente es muy confuso para el público, para los periodistas y para todo el mundo y las familias de los secuestrados, sin duda. Netanyahu se oponía a un pacto total, que es el que ahora está diciendo que es lo único que va a aceptar. Los 50 de vuelta y la detención total de la guerra, el desarme de Hamás y lo que conocemos. Y sin embargo, es Hamás quien quería el pacto completo, ahora está aceptando uno parcial. De manera que estamos en ascuas y seguramente vamos a estar en ascuas porque solamente el jueves se reúne el Gabinete de Seguridad y ahí tal vez hay alguna respuesta o tal vez esto se demore más. Estaremos pendientes entonces para el jueves. Gracias, Maya Siminovich, en Tel Aviv. Y damos paso ahora a otras noticias internacionales que queremos destacar. En Pakistán sigue la búsqueda de los desaparecidos después de las inundaciones causadas por una repentina tormenta que barrió un remoto pueblo de montaña al norte de Islamabad. Al menos 19 personas han muerto y otras 10 están desaparecidas. La noticia llega apenas unos días después del monzón en la zona de Cachemira, administrada por Pakistán, donde murieron al menos 340 personas. Los legisladores de la India planean una ley que prohíba los juegos en línea si hay dinero de por medio, por el daño psicológico y financiero que pueden causar. Las previsiones indican que el mercado de este tipo de juegos en India crecerá hasta los 3.600 millones de dólares en 2029. Y el Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes suspender de inmediato todas las investigaciones abiertas contra la presidenta Dina Boluarte. Con este fallo, el tribunal confirma que un presidente en funciones solo puede ser investigado y acusado por traición a la patria, disolución indebida del Congreso o impedimento de elecciones, delitos establecidos en la Constitución. Boluarte enfrenta actualmente varias investigaciones en la Fiscalía por enriquecimiento ilícito, corrupción, abandono del cargo y por la muerte de al menos 59 personas durante la ola de protestas tras su llegada al poder. El fallo del tribunal establece un precedente para futuros presidentes de Perú. España atraviesa su peor temporada de incendios forestales en casi 2 décadas. Solo en 24 horas, las llamas arrasaron 30.000 hectáreas en el oeste del país, elevando a 373.000 la superficie quemada en lo que va de año. Según Copernicus, la magnitud de la crisis llevó a Madrid a solicitar ayuda a sus socios europeos, mientras los equipos de extinción confían en que el fin de una ola de calor de 2 semanas facilite el control de los focos aún activos. La superficie quemada en España equivale casi a la isla de Mallorca, que tiene 364.000 hectáreas. Los incendios forestales en el oeste del país concentran la mayor parte de la devastación. En Galicia, miles de bomberos apoyados por el ejército luchan contra las llamas, mientras más de una decena de focos permanecen fuera de control. Los vecinos expresan su frustración y culpan a los limitados recursos y a la falta de preparación. Criminal. Tuvimos que salir huyendo porque se metía el fuego por todos lados. Por todos lados, por arriba, por abajo, por todos lados. Las huellas de la destrucción se extienden desde las montañas hasta las aldeas. El humo obliga a muchos a llevar mascarilla y numerosas viviendas han quedado reducidas a escombros. Esa era mi casa. Las autoridades advierten que los incendios siguen lejos de estar controlados pese al esfuerzo incesante de los bomberos durante la noche, pero el fin de una ola de calor de 16 días permite pensar en un cambio de rumbo en la lucha contra el fuego.
Y para más información sobre la situación allá en España, hablamos con la periodista especializada en medio ambiente, Irene Baños Ruiz, desde Zaragoza. ¿Qué tal, Irene? Te saludamos desde DW. La superficie arrasada por los incendios allí en España ya equivale a la isla de Mallorca, y en Galicia muchos vecinos denuncian falta de recursos. ¿Hasta qué punto la falta de preparación y medios ha agravado la magnitud de esta tragedia? Sí, muy buenas noches. Efectivamente, se ha incidido en la latente falta de recursos, sobre todo de personal, y también en las deficientes condiciones laborales de quienes tienen que enfrentar estas tareas de extinción. Sin embargo, los expertos no dejan de insistir en que lo más importante es la prevención y la falta precisamente de inversión en estas medidas de prevención. Estos incendios son ya de tal magnitud que, una vez iniciados, son muy difíciles de apagar, prácticamente imposible, y cada vez van a ser más virulentos en los próximos años. Por eso es clave incidir en una gestión forestal que dificulte la expansión del fuego, justamente lo contrario de lo que ha sucedido en esta ocasión, y eso conlleva, entre otras medidas, reducir el combustible disponible para que las llamas lo devoren, es decir, controlar la cantidad de vegetación, de árboles, arbustos, hojas que se encuentran en estos bosques. También mejorar la planificación territorial y urbana circundante, y por supuesto trabajar en medidas de educación y de comunicación para tener una mejor cultura del fuego. Claro, Irene, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo martes va a declarar zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios. ¿Qué implica esta medida? Esta medida implica poder activar medidas y ayudas extraordinarias para las personas y las zonas afectadas por esta tragedia, ayudas que vendrían por parte del Estado, principalmente para ayudar a la reconstrucción, según ha dicho Pedro Sánchez hoy mismo en esa declaración, en una de las zonas más afectadas por el fuego en Extremadura. Esas ayudas podrían ir destinadas para reemplazar las pérdidas materiales de las personas, la vivienda, por ejemplo, para restablecer las actividades económicas de las personas que las hayan perdido, o también, efectivamente, para reconstruir los servicios básicos, como pueden ser las conexiones por carretera o el suministro de agua en caso de que se haya perdido. Muchísimas gracias, Irene Baños Ruiz, también compañera de acá, de DW Academy. Gracias. Y terminamos en Suecia con una imagen curiosa. En la ciudad de Kiruna, una iglesia comenzó este martes una travesía de 5 kilómetros para ser reinstalada en otro lugar de la ciudad. El subsuelo de esta región de Suecia, cercana al Círculo Polar Ártico, está muy debilitado tras décadas de explotación minera. Con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.